Bueno, saludamos también a los compañeros que vayan a ver la grabación a posteriori. El objetivo de la última de las videoconferencias es que le echéis un vistacillo a un ejemplo de examen, al del año pasado, que lo resolvamos, porque el examen de este año va a ser muy parecido en cuanto a su forma y en cuanto a su estructura, vamos. Esta primera página donde digo las reglas fundamentales, los criterios de calificación, os lo di hace varias semanas, así que no ahí. Como podéis ver, el examen del año pasado, ¿vale? Pues tenía un ejercicio que era monográfico para el tema de procesos, ¿vale? Un segundo ejercicio que en este caso compartía los contenidos de hilo y de socket, que eran los temas 2 y 3, ¿vale? Entonces teníamos dos únicos ejercicios. En febrero había más ejercicios que estos contenidos, pero claro, como tenemos que dar tiempo a los que os presentéis a todos a que podáis hacer todos los ejercicios, pues indudablemente hemos tenido que simplificar en este sentido, ¿no? No tiene por qué ser así este año, ¿vale? Pero bueno. Y luego tenemos la parte de el segundo cuatrimestre, que ya os lo he anunciado muchas veces. Tenemos un tercer ejercicio que es relacionado con el tema de handler, clientes de servicio web, ¿vale? Y luego tenemos un ejercicio que además este es el único que no vamos a hacer, porque lo resolví hace 3 semanas, que es de encriptación, ¿vale? Bueno, pues empezamos por el principio. Yo esto lo tengo resuelto. Vamos a leerlo tranquilamente y y os doy la solución. Bueno, sobre el tema 1, sobre la unidad 1 de procesos. Me dicen que tengo una serie de clases que ya están implementadas y otras que tenemos que implementar. Por una parte tenemos la clase generador.java. Esta clase me la dan ya implementada, ¿vale? Y lo que hace simplemente es mostrarnos, tiene un system.out que muestra por pantalla un mensaje. Esta es la solución, pero en el proyecto base os dábamos la clase generador, que lo único que hacía era un main con un system.out. Solo tenía eso. Luego tenía la clase lanzador, que esta clase la tenía yo que implementar. Y lo que tenemos que hacer, la función que tiene que tener la clase lanzador es lanzar con un Excel, con un process builder, la clase generador, ¿vale? Y adecuar la salida del mismo para su utilización en modo tubería, ¿vale? Esto lo vamos a ver ahora en cómo ejecutar en esta parte de cómo se ejecuta esto, qué quiere decir esto, ¿vale? Entonces yo tengo que tengo que implementar la clase generador, ¿vale? Que lo que hace es tengo que implementar la clase lanzador para que llame a la clase generador y tome la salida. Ahora veremos esto. Y después tenemos la clase analizador, ¿vale? Que también la tengo que implementar, que lo que tiene que hacer es tomar la salida de generador, ¿vale? Y devolver, como su propio nombre indica, analizador, hacer un análisis, en este caso es devolver la longitud, ¿vale? Para la llamada al sistema de estas clases, tenemos que utilizar la tubería. Es decir, yo llamo al lanzador, el lanzador llama a ejecución del generador, lo que imprime el generador lo paso por tubería al analizador, ¿vale? El ejercicio clásico de una tubería es que yo llamo a la ejecución de una clase que tiene un system.out, que muestra algo, y eso que muestra lo paso por tubería a la ejecución de otra clase. Bueno, pues aquí metemos una pequeña dificultad más, ¿vale? Que es que yo llamo al lanzador, el lanzador a su vez no muestra nada por pantalla, sino que llama al generador, el generador es el que muestra algo por pantalla y es lo que coge la tubería y se la pasa al analizador. Yo os daba 3 clases que estaban en un único proyecto, en un único paquete en el proyecto base. Para probarlo, yo os decía lo que tenéis que hacer, ¿vale? La terminamos de implementar en el proyecto base, las cogemos, los metemos en una carpetilla por ahí
en el disco duro, le quitábamos el pacaje para que pudieran compilarlas bien. Repito, lo copiábamos en algún sitio del disco duro, compilábamos las 3 clases y ejecutábamos conforme yo os decía. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis la solución. La clase generador no tenía nada. La clase lanzador lo que hacía era, con el exec, por ejemplo, ¿no? Hay varias formas, hay 2 formas. En este caso, con el exec, llama a la ejecución de generador, ¿vale? Lo que hacía aquí es eso que mostraba con el buffer reader, lo leía, ¿vale? Aquí iba leyendo todo lo que tenía, ¿vale? Y lo que tenía, lo que iba leyendo, lo muestra por pantalla. Y esta salida de pantalla es la que va a coger la tubería, ¿vale? Pues ese es un ejercicio, esa es la primera parte del ejercicio, ¿vale? Este es el ejercicio nuclear, básicamente. Ejecuto con un exec, recupero la información aquí, con esto, con esta clase buffer reader, recupero lo que ha escrito, lo que ha generado la clase generador, en este método, va leyendo, y lo que lee lo muestra él por pantalla. Y al mostrarlo por pantalla, la clase analizador se crea su buffer reader, el buffer reader hace un BR readline, que esto perfectamente lo puedo ejecutar en el analizador solo, escribo lo que yo quiera, ¡pum! Y lo lee con este BR readline. La clase buffer reader, ¿vale? Sirve para utilizarse con tubería o para leer desde teclado. A diferencia del escáner, por lo menos las versiones anteriores, porque ahora las versiones nuevas también son capaces de leerlo a través de la tubería. Bueno, y este era el ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer? Coger estas 3 clases, a ver dónde lo tengo yo. Pa, pa, pa. Yo tengo aquí siempre, en el raíz, para no tener que estar trabajando por ruta, en el C, tengo una carpeta PSP, ¿vale? Esto fuera. Teníamos que coger esas clases de mi proyecto base. Vamos a cogerlo en un momento. Aquí. Lo copiaba, la editaba con cualquier programa de edición o con el mismo NetBeans, le quitaba el pacaje, este ya, aquí, le quitaba el pacaje, a ver, a ver, a ver, a ver. Hemos abierto todo. Está la clase generador por aquí, analizador, no sé lo que he hecho, aquí. Analizador, también le quito el pacaje y guardo, generador, analizador y lanzador. Vale. Bueno, pues ya tengo mis 3 clases sin el pacaje. Esto ya lo puedo quitar. Hago un CMD. Me meto en mi carpeta de PSP. Aquí tenéis los 3 archivos. Lo compilamos con un asterisco.java que me compile todos los elementos. Y ahora tengo que ejecutar lanzador, tubería y ejecuto analizador.
¿Veis? El analizador coge de la tubería lo mundo, lo cuenta y dice que tiene 10 caracteres. 4 por aquí, 5 por acá y el espacio. ¿Vale? Este sería el primer ejercicio. ¿Alguna duda sobre el primer ejercicio? Lanzador, analizador. Recordamos los conceptos, ¿no? En el lanzador lo que es el proceso que lanza es con un exit o con un process builder, ¿vale? Esta parte de código es la que me permite capturar la salida del proceso que he utilizado. Lo probábamos con el dir, si os acordáis. Ejecutábamos un dir, capturábamos ese mensaje que generaba el dir, y con esta estructura la leíamos y luego pues, lo mostrábamos por pantalla. ¿Vale? Y en este caso el analizador lo que hace es recibir una tubería, que la tubería es lo que devolvía el lanzador, que a su vez era lo que generaba el generador. ¿Vale? Pues con estas líneas de código le hago un readline y lo leo, y luego ya pues, lo muestro lo que he leído y la longitud. Bueno, pues ese sería el ejercicio 1. Vamos con el ejercicio 2. Esto ya lo puedo cerrar también. De hilo y de socket. Implementar un socket concurrente, ¿vale? Es decir, concurrente, ya sabéis que tenía que atender a múltiples clientes. Tenemos que lanzarlo con hilo. Que atienda hasta 100 llamadas de clientes, ¿vale? Es decir, un bucle que dé hasta 100 vueltas. Y jugábamos al ahorcado. Para ello, el proyecto base facilita el cliente. El cliente no es concurrente, lo mismo que pasaba con la práctica que habéis hecho este año. ¿Vale? Yo solo tengo que hacer un servidor concurrente. Y para ejecutar 20 instancias del cliente, tengo que darle a runFile, 10 veces al cliente que yo os daba. Sino que lanza un único proceso con el que interactúa con el servidor. Este cliente puede ser invocado múltiples veces, ya que el servidor es concurrente y tiene un límite muy alto de clientes simultáneos. Se debe implementar la clase main-servidor, que la clase main-servidor básicamente lo que hace es crear tanto objetos hilo, tanto objetos servidor, que son objetos hilo, como llamadas del cliente. Y la clase servidor, que es el hilo, que a su vez se comunica con el cliente a través de socket. De tal forma que main servidor crea un nuevo hilo para dar respuesta a todos los clientes que se genere y el servidor contesta las preguntas enviadas por el cliente. ¿Veis? Hilo y socket combinados. Lo mismo que vosotros habéis hecho en la práctica de este año. Bueno. Pues aquí teníais... Aquí el zoom. Aquí teníamos la clase que yo os daba, un simple main. Muestro por pantalla que la acabo de iniciar. Me instancio el objeto cliente socket. Aquí tengo los flujos de entrada y de salida. La letra, el ahorcado ya sabéis que yo le voy dando letras y a mí me devuelve la salida. Y esta es la respuesta que me da. Me conecto a localhost con el puerto 6000, que eso es algo que tienen que saber cliente y servidor socket. Me instancio los dos flujos, tanto de entrada como de salida. Y ahora, mientras que la respuesta que me dé el servidor, respuesta es lo que me da el servidor, mientras que la respuesta no contenga game over, quiere decir que ya he terminado, o no contenga has acertado, pues yo sigo generando palabras. ¿De acuerdo? Un segundillo. Que quite el WhatsApp web. Entonces, mientras que yo no haya terminado por un lado o por otro, le pido al cliente, al que está ejecutando el programa, le pido una letra, la leo, esa letra se la mando al servidor a través de socket. El servidor me da una respuesta que yo leo, él me envía una respuesta a través de socket que yo leo, y esa respuesta la muestro por pantalla. Siguiente vuelta, si esa respuesta que me ha enviado sigue siendo distinta de game over o de has acertado, vuelvo a pedir otra letra, vuelvo a dársela al servidor, el servidor me da la respuesta y la respuesta la muestro por pantalla. ¿Vale? Y así sucesivamente. Y por último cierro todos los flujos. Eso es lo que os daba.
¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues en primer lugar teníamos el main. El main básicamente lo que hace es, se instancia un array list de hilos, porque tiene hasta 100 hilos, ¿vale? Se crea un objeto server socket, que este objeto es común para todos los hilos, y el número de clientes para saber que tengo hasta 100 clientes. El puerto ya sabemos que es. Bueno, me creo mi server socket en el puerto que yo he definido, en el 6000, ¿vale? Aquí muestro información de control, y mientras que el número de clientes sea menor que 100, pues voy dando vuelta, ¿vale? Cada vez que me llega un cliente, acepto la conexión del cliente, me creo un nuevo hilo y lo meto en el array list, aumento el número de clientes y lo lanzo. Ya está. Y así, cada vez que entro un nuevo hilo, acepto, me creo el objeto me creo el objeto servidor, lo meto en el array list de servidores y lo lanzo. ¿De acuerdo? Cuando he dado todas las vueltas, ¿vale? Si yo ejecuto 10 y me paro ahí, esto sigue activo. Si llego a atender las 100 peticiones, pues me salgo del bucle, cierro el servidor y se terminó. Mientras que el objeto servidor, que es lo que yo suelo llamar servidor thread, porque este es el hilo en la clase que extiende de la clase thread, aquí tengo el socket de mi cliente para yo poder almacenar, comunicarme con él. Aquí tengo mi buffer, el número del cliente que es el atributo, y luego ya lo que es el juego. Las posibles cadenas, esto es parte del código que lo daba implementado. Estas son las posibles cadenas que me tenían que averiguar. Fútbol, mesa, invitación, clasificación, y la más larga, esternocleidomastoideo. Esta es la incógnita, lo que me daban a mí. El progreso era... No, la incógnita era, en función de la palabra, pues yo ponía la primera F, la primera letra siempre la daba, y luego cada letrita un guioncito bajo. Y luego el progreso era, pues, según me iban acertando, pues iba descubriendo, iba destapando los guiones bajos con las letras que iban acertando, ¿vale? Aquí cuento cuántos fallos es, porque a partir del número de fallos ya es game over, y si ha acertado o no ha acertado. El método constructor lo que me pasan es el objeto socket cliente y mi número de cliente, que yo asigno los atributos y me creo los flujos, ¿vale? Aquí me genero, para generar la jugada, tengo que generarme una palabra, que es la que tienen que adivinar. Pues aquí me generaba un número aleatorio, entre 0 y la longitud del vector, que es 5, y bueno, pues básicamente aquí cogía el número aleatorio, de las posibles cadenas cogía esa posición, que era el número aleatorio, y esta era la incógnita. Este es el resultado. Y el progreso, lo que metía era todo cadena, todas las letras, una cadena, salvo la primera letra. La primera letra sí la cogía tal cual, de la incógnita, y el resto recorría la palabra incógnita, y por cada carácter diferente del primero, pues iba poniendo un guioncito. ¿Vale? Y esto se lo mostraba solo al servidor, evidentemente, cuál era la incógnita y cuál era el progreso. Inicialmente no acertado y número de fallos 0. ¿Vale? Este sería el método control. Y ahora el método run, pues ya la comunicación, ¿vale? Que es muy parecida, es la inversa del cliente. En vez del cliente, el cliente manda y recibe. Pues ahora lo que hago yo es recibo, compruebo si está bien, no está bien, cuál es el progreso, y mando. Entonces, fijaos. Esto lo voy a hacer, en este caso, mientras que sea game over. Y yo soy el que decide game over. ¿Cuándo voy entrando? Mientras que el número de fallos sea menor que 5 y mientras que acertado sea distinto, sea igual a falso. Entonces, lo primero que hago es leer el carácter que me da el cliente. ¿Vale? Si lo que me da es distinto del vacío, porque me ha dado un carácter, que es lo que yo pido, pues lo muestro por pantalla. Llamo al calcular respuesta, que el calcular respuesta es el que hace toda la parte sucia, que todo eso lo daba yo. Lo que hacía era comprobar que ese carácter estaba o no estaba en la incógnita. Si no estaba en la incógnita, número de fallos más. Si sí estaba en la incógnita, pues lo que hacía era el progreso, le metía el carácter ese en la posición donde tenía que estar. Generaba el mensaje con has acertado, no has acertado, le mostraba el progreso, etcétera, etcétera, le decía cuántos fallos tenía, toda la información de control. Repito, estaba hecho. Y devolvía la respuesta tal cual
que tenía que devolverle al cliente. Y lo que hacía era devolverle esa respuesta. ¿Vale? El calcular respuestas no es nada de PSP. ¿Vale? No es PSP, es programación. Y yo lo daba. Entonces, el método me devolvía en el calcular respuestas la respuesta que tenía que darle y esa respuesta se lo mandaba. Cuando he acabado porque he acertado o porque ha perdido, cierro los flujos y cierro los sockets. ¿Vale? Ya digo, calcular respuestas no tiene demasiado interés porque es que lo daba yo hecho. ¿Vale? Vosotros le echáis un vistazo si queréis. Y bueno, pues vamos a echarle a andar. Ya sabéis que lo primero que hago es ejecutar el servidor para que esté esperando a los clientes. Para eso ejecuto el main servidor. Y ahí se queda a la espera, entra la primera vez al primer while y se queda ahí a la espera. ¿Vale? Y ahora ejecuto el cliente. Bien, y aquí ya empieza a jugar porque ya el cliente le pide la letra. Aquí tenéis el servidor. Aquí. ¿Veis? El servidor ya ha conectado con un cliente. En este caso ha generado esternocleidomastoideo, ¿vale? Y esta es la incógnita y este es el progreso. Inicialmente es este. ¿Vale? Y aquí dice que ahora solo tengo un tío jugando. Que yo ejecuto de nuevo el cliente. Yo vuelvo a ejecutarlo por aquí. Me abro una nueva consola con alguien pidiendo la letra. Ya tengo dos pidiendo letra. Y aquí tengo el tercero. Aquí tengo el servidor que está jugando con el cliente 1. Está jugando con este esternocleidomastoideo. Y con el cliente 2, qué casualidad, también con el esternocleidomastoideo. Vamos a probar que sea otro cliente distinto. O sea, que tenga otra palabra distinta. Vamos a ver el tercero que está jugando. Vale, el tercero que está jugando juega con invitación. ¿Vale? Entonces yo, por ejemplo, me voy aquí al jugador 1 y escribo una H. Incorrecto. Y me dice cuál es el progreso. A este, que también tenía esternocleidomastoideo, le doy una S. Y digo, vale, correcto. La letra correcta y está aquí y aquí. Y el que tiene invitación, pues vamos a hacer una N. Invitación. ¿Vale? Ahora, este no va a acertar nada. Le voy a dar otra H, otra H, otra H, otra H. ¿Veis? Así, ha fallado 5 veces, game over. Luego ya tengo un cliente muerto. Y aquí, pon el hilo del servidor 1, ya ha terminado la conexión. Ahora, el del esternocleidomastoideo, pues también lo vamos a perder. Vamos a hacerlo perder. Ah, no, leche, estoy equivocando. H, 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 H. ¿Vale? También pierde. Y el de invitación, pues vamos a pedir V, la I, la X, por ejemplo, incorrecta, la T, la A, la C y la O. Has acertado la palabra. ¿Vale? Bueno, pues ese sería el ejercicio. Y veis cómo esto se queda corriendo. ¿Por qué se queda corriendo? Porque aunque el cliente este ya está cerrado, este programa, que otro cliente también está cerrado y este también, pero este sigue funcionando. Puede aceptar hasta 100 peticiones de cliente. Entonces lo tengo que cerrar. Bien. Bueno, pues ese sería el ejercicio segundo, que mezcla hilos con socket. Y ahora vamos con el tercero. Este es de servicio. Vamos ahora a implementar un servidor concurrente. Nosotros ya sabemos que en este tema concurrente significa múltiples procesos o hilos. En este caso, lo que más estamos trabajando es múltiples hilos. Y nosotros para esta unidad no tenemos que implementar los hilos manualmente, como dicen los apuntes, sino que tenemos que hacer uso del pool de threads. ¿Vale? Entonces yo tengo un servidor concurrente que atiende a infinitas llamadas de servicio HTTP. Tengo que hacer un handler, en definitiva. Concretamente, el servidor HTTP se invoca mediante, llamo a como el cliente el servidor está en el mismo ordenador, localhost, espera en el puerto 80
Y ahora tengo que hacer un handler que se llama cliente HTTP. Y el cliente HTTP le paso por parámetro un parámetro que se llama URL. Y aquí, en el valor de esa URL es una dirección web. Es que este ejercicio mezcla tanto servidor, handler, como cliente. Porque lo que tiene que hacer en esta llamada, el servidor debe devolver todas las cabeceras de la página web consultadas. Es decir, este ejercicio combinaba las dos cosas que aprendíamos en este tema. Cliente web con el objeto URL, URL connection, que yo me conecto a una página web y me puedo descargar la página entera, me puedo descargar una información o me puedo descargar las cabeceras, como en este caso lo que había que hacer. Y después un handler, que es que a mí me llaman desde un navegador web y yo hago algo. En este caso ese algo es el cliente. Entonces, aquí tenéis un ejemplo de ejecución. Yo hago localhost 8080 cliente HTTP y le paso el valor de URL en la página web de LAS y aquí me genera la cabecera de LAS. ¿Vale? Entonces, yo tengo que generar esto en el cliente y esta información en el servidor, que es las mismas cabeceras, pero aquí, cada vez que alguien se conecta, los diferentes mensajes, además tenía que poner la fecha y la hora en lo que generaba. Que para eso la clase los métodos que me generan la fecha y me la formatea tal y como está, pues la daba, ¿vale? No tenéis que implementarla vosotros, porque no es algo, es algo secundario, es un local date, también era algo de programación, no es PSP, es programación. Bueno, pues aquí tendríamos en este caso serían 3 clases, ¿vale? ¿Por qué? Porque una clase es el servidor main, ¿vale? Es el main, que lo que hace es crearse una instancia de la clase handler y mediante un pool de threads llamarla a ejecución. Entonces sería, esta es la que se ejecuta, esta, desde cuando un navegador se ejecuta y hace la petición, llama al handler, y en este caso yo perfectamente la petición al cliente para coger las cabeceras y imprimirlas, la podía haber hecho aquí, sin ningún problema. Pero en este caso lo que he hecho yo es crearme un objeto cliente HTTP para llamarlo y que me lo genere él. ¿Vale? En este caso eran 3 clases, pero porque yo lo decidí así. De hecho, yo di las clases implementadas. O sea, con cierta implementación. Bueno, pues vamos en el orden de ejecución. Me voy a copiar aquí la llamada para cuando lo tenga que probar. Bueno, pues entonces yo me creo un nombre de contexto, ¿vale? Que es el nombre del handler, cliente HTTP, que es con el que se va a ser invocado aquí. El puerto, todo esto son 2 constantes, ¿vale? Entonces, el puerto por defecto, me creo mi objeto HTTP server. Aquí lo que hacía era que cuando se ejecutaba este main, se podía pasar por parámetro de entrada el puerto concreto, y si no, por defecto era el 8080. Entonces yo hacía para que mi programa fuera consistente, ¿vale? Cuestión esta, que me van a puntuar en la unidad 5, los criterios de evaluación de la unidad 5, que no tiene un ejercicio. Perdona, ¿podrías aumentar un poquito el código que no se ve? Ah, perdón. Sí, claro. Vale, Claro. gracias. Gracias. ¿Veis cómo aquí sí que, como esta ya es solución de examen, ¿vale? Ya no me importan las cuestiones pedagógicas, sino que aquí quiero intentar ser muy, muy riguroso, ¿vale? Porque repito que mi programa tiene que ser consistente, ¿eh? Y en la consistencia está la puntuación de los criterios de evaluación de la unidad 5. Pero fijaros como aquí, cuando leo los parámetros de entrada, si el parámetro de entrada es 1 superior, yo ya entro, y si no directamente, pues tiro con el puerto por defecto. Entonces yo aquí lo que hago es que leo el primer parámetro, que es el único parámetro que debería haber, que es el número de puerto, lo paso a integer, ¿vale? Y este es el puerto que yo voy a utilizar. Si me dan un puerto fuera de rango, pues el puerto es por defecto. Si al convertirlo tengo algún problema porque no me lo convierte y me genera una excepción de number formal exception porque en vez de darme un número me da una letra, pues el puerto por defecto. ¿Veis? Aquí no me estoy saliendo del programa, no estoy haciendo nada abruptamente, ¿vale? Sino que es, si el parámetro me lo dan bien,
y no hay ninguna incidencia, es el puerto que me da. Y si hay cualquier incidencia con el puerto que me tienen que dar, pues mi puerto es mi puerto por defecto. Y ahora fijaros cómo toda la parte esta de lanzamiento del pool de threads, pues se hace con un try con sus respectivas excepciones. Me creo el objeto HTTP server, que para eso ya sabéis que hay que darle un objeto init socket address, es decir, un puerto, y aquí le paso el número de puerto y el valor 0 este, que es una constante, siempre hay que darle el 0. Con esto me creo mi objeto HTTP server, luego el objeto servidor HTTP le paso un contexto, es decir, le paso el handler que tiene que hacer, que es, le paso el nombre del contexto, que es el mensajito este, la cadena esta, y un objeto HTTP, Handler Client HTTP, ¿vale? Un poco nombre de objeto raro, pero bueno, ya sabéis que esto siempre es lo mismo, siempre lo hemos hecho así. Y por último, me hago un send executor, que si yo aquí pongo null, solo lo ejecuto una vez, es decir, no es concurrente, y si aquí pongo executor punto new cache pool, se ejecuta en un pool de thread y por lo tanto se ejecuta de forma concurrente múltiples veces. Y lo inicio, ¿vale? Esto es tal cual, siempre ha sido así. Si yo vuelvo a poner esto tal cual, lo único que tendríais que cambiar es esta constante, por el nombre que yo os dé, y este objeto HTTP handler, el nombre este tan raro que voy a dar, o será por otro objeto handler que tengáis que hacer. Como era exprimo handler, o contador handler, o traductor handler, o calculadora handler, pues todo lo que hemos estado haciendo, bien en la práctica, o bien en los retos, o bien en la relación de ejercicios que hicimos. Ya está, no tiene más. Y luego capturar las dos excepciones que tiene esto, ¿vale? Que es la bind exception, ¿vale? Que es el tema de los servidores, los puertos, ¿vale? Y la IO exception, pues cualquier operación de entrada y salida. Entonces, este sería el servidor HTTP. Ahora, el handler. Pues ya sabéis que los handlers simplemente para ser un handler tienen que implementar la interfaz HTTP handler, ¿vale? Esta es la respuesta que doy siempre, el OK, el 200. Luego tiene un método handler que es el necesario para que el implement HTTP handler no se queje, ¿vale? Aquí me pasan el HTTP change este, el intercambio, ¿vale? Que el intercambio básicamente lo que hace es que me captura la llamadita, lo que yo pongo en mi navegador web, ¿vale? Por cierto, aquí no he hecho bien el tratamiento de excepciones. Habría que hacerlo con un try, para funcionar esto con sus correspondientes catch, ¿vale? Entonces, ¿esta cuál era? El IO exception. Vamos a capturar aquí el IO exception. Vale, no sé lo que he hecho. Vale. Vamos a cortar esto. Vamos a hacer aquí un try. Vamos a coger todo esto. Y vamos a coger una IO exception. Y aquí pues sería un system.out. Con el mensaje que sea, ¿vale? Lo que sea. Vale. Ya sí tiene el tratamiento de excepciones adecuado. Vale, entonces, la clase HTTP Exchange, que yo le llamo intercambio, como le podéis poner Pepito, lo que queráis, llama a get request URI, es decir, coge la URL, la URI, ¿vale? Lo que he escrito en el navegador, y lo mete en un objeto de tipo URI, que aquí le podéis poner el nombre que os dé la gana, ¿vale? Esto ya son mensajes, que esto es la clase utilidades con las fechas formateadas ya os la daba, y atendiendo a la petición, y aquí ponéis la URI esta, la URI, la petición. Entonces, cojo esta, llamo al método crear respuesta, que parcialmente os la daba, ¿vale?
yo lo que hacía era el objeto URI getQuery, que es exactamente como un string lo que ponía en el navegador, y el crear respuesta le hacía un patrón, comprobaba que fuera, perdón, el URI me devolvía toda la llamada. Y el getQuery era concretamente los parámetros, ¿vale? Lo de URL igual o dirección igual y la dirección web, ¿vale? Aquí el crear respuesta le pasaba al patrón para que fuera variable igual a una URL, partía, generaba la respuesta, etcétera, y al final me devuelve la respuesta que son las cabeceras. Y esa respuesta, con el intercambio, llamo al método sendResponse, ¿vale? Con el mensaje 200 de OK y con la respuesta que me ha generado el crear respuesta, .getByte, porque ya sabéis que había que pasarlo como un vector de byte, ¿vale? Bueno, pues este sería el intercambio, ¿vale? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Bueno, esto simplemente es para mostrarlo, ¿vale? Así que esto nada. Bueno, pues sí, nada, ¿no? Que también es importante, ¿vale? Con un output string para escribirlo en el body del cliente web, ¿vale? ¿Vale? El que response body con el write. Este es el que realmente escribe. Bien, esto siempre va a ser igual. Ahora, ¿la respuesta cómo se genera? La respuesta es otro paso más, que es un cliente web que visita la página y que coge las cabeceras, etcétera, ¿no? Bueno, pues entonces aquí, en este caso, no me hace el patrón, ¿vale? No me hace el patrón. Bueno, no está del todo bien, ¿vale? No está del todo bien. Que me haga... Fran, perdona. Dime. Mire, a ver, es que yo ayer estaba haciendo ejercicio y yo le iba a meter ahí un patrón, regex, y busqué 50 millones de patrones por internet, a mí no me funcionaba ninguno. Y la No, mayoría de el las... patrón básicamente no te complique. No, es que, claro, El el patrón era malform... este. Mira, ahí Sí. espera. No, lo que me salía la mayoría de las páginas es que ya directamente la captura del malformat era el que te estaba diciendo si el patrón estaba bien o no. Claro, pero Entonces, mira, el patrón simplemente era URL igual a cualquier cadena. pues es que yo vamos, probé hasta desde la opción más simple Mm. hasta la opción más complicada y enrevesada que encontré. Y de hecho lo probaba con un request de esto online para ver si me salía falso o true el pattern, pero todos me salían falsos. Todos. Yo no sé de qué manera ni qué forma eso podía pasar un patrón de una URL. Yo Qué raro. por eso te digo que yo no sé si eso estará mejor o peor, pero al final todo lo me derivaba en que la mejor manera de comprobar si la URL estaba correcta era a través de la captura del malformado. Por eso vamos, eso es una cosa que ¿Perdona, de tenía la captura de qué? del malformado, de la captura de excepción malformada de la URL, del U. ¿Dónde está esto? A ver si te puedo decir nombre bien. Mm, ¿Dónde está? Bueno, ahora lo Bueno, retomamos, ¿vale? malformed URL excepción. Malformen URL. La captura de la excepción malformed URL excepción. Vale, que en este caso no le pasa Eso no me acaba de gustar, la verdad, porque, bueno, que el ejercicio el examen no tiene por qué caer algo así, que esto es... Pero que realmente tú lo que estás haciendo es hacer el cliente para hacer la petición, ya está utilizando unos recursos, ya está implicando más cosas, y lo único es que recuperas la excepción cuando te peta, pues te la recuperas y entonces dices que ha fallado el patrón. Eso no es una buena praxis, la idea es anticiparse a, ¿vale? Vamos a ver, tratamiento de excepciones ya te está asegurando, ya no te está cerrando abruptamente, te está dando la respuesta adecuada, pero es cierto que si tú antes ya sabías que la URL está mal, pues lo normal no es que incurra en ese fallo, sino que directamente ni llegue.
No te sé decir ahora mismo el patrón, pues sería cuestión de verlo. Yo en un principio lo Bueno, estaba haciendo con un if para ver, para entrar o no entrar, para ver si el patrón estaba bien o no, pero ya te y digo, el patrón siempre te decía que estaba mal. siempre me decía que estaba mal. Yo no he visto cuántas, no sé cuántas veces lo depuré y yo me pude llevar buscando patrones porque yo estaba empecinada ya en el patrón y estuve casi una hora mirando patrones de todo tipo y nada, no había forma de encontrar. Digo, vamos, tan difícil no puede ser esto porque será de los patrones más usados en los números de teléfono, el DNI y las URL. Que ya se va de los más, Sí, la verdad pero que sí. Bueno, ya está, pues, no lo sé. vale. Bueno, pues entonces, la idea es que yo aquí tampoco uso patrón, sino que yo directamente he partido por el igual y me he quedado con la segunda parte, ¿vale? Que es la URL, la dirección. Y aquí es lo que he hecho es generarme otro objeto que era el que me hacía lo que es la petición, lectura de cabecera y tal. Me he creado la clase cliente HTTP pasándole la dirección. Y el cliente directamente llama un método, da información y es el que me pasa las cabeceras. Pues eso sería tan sencillo como esto. Este string de resultados es lo que le paso aquí, a Respose, que es lo que se me muestra. Y después tengo la clase cliente, que es el que me hace el ejercicio típico del cliente. Yo le mando, yo le paso al método, a través del método constructor la dirección que sobre la cual tengo que consultar y el método de información es la que me hace todo. Me hace mi objeto URL, me hace mi URL connection para conectar con esa dirección, ¿vale? Me hace el connect y aquí me hace mi get context type, ¿vale? Que es el que después me va a hacer, me va a devolver las cabeceras. Esto realmente no haría falta, porque creo que no lo utilizo. Ah, sí, 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 me lo muestra más adelante. Aquí cojo las cabeceras, que ya sabéis que me lo da en un mapa, ¿vale? Y nada, si el context type es distinto de null y es una página web, pues aquí voy recorriendo la cabecera del mapa, las cabeceras, que es recorrer el mapa, que los mapas ya sabéis que se recorren a través del keyset, que lo que me devuelve el keyset es un set con las cabeceras. Entonces lo que recorro es las distintas cabeceras y a través del mapa.get cada una de las cabeceras, que en cada vuelta es una cabecera distinta, me devuelve la información. Y todo eso lo voy concatenando. Y al final lo que retorno es eso. ¿Vale? Bueno, aquí básicamente esto vuelve a ser programación. Aquí lo que estoy haciendo es recorrer un mapa. Es decir, esto no es PSP. Eso se debería de saber. La parte de que es PSP realmente es la conexión, el get context type para saber de qué tipo es el objeto que me he cogido y el get header field que es cogerme la cabecera, que me lo devuelve en un mapa. ¿Vale? Y además siempre un mapa cuya clave es un string y cuyo valor es una lista de string también. ¿Vale? Entonces, pero esto tengo que sacarlo. Esto no es PSP, pero es necesario trabajarlo. Aquí sí que lo he hecho el tratamiento de excepciones adecuado, ¿vale? Todo el código que hay aquí tiene el malformed URL exception, que es el que hablaba Paki, y el IO exception, pues si hay algún problema de entrada y salida. Pues un poquito más. El cuarto ejercicio no lo acordamos, eso lo hicimos hace pocas semanas. Le di todas las características, el cifrado, el proceso para generar la clave, el bloqueo del modo ECB, el tipo de relleno. Aquí utilizo un algoritmo de resumen, que es el SHA1. La clave de 16 bytes, utilizo una contraseña, esto no es clave, esto es contraseña, esto no es rata, que es agua dulce para generar la clave y me dan un mensaje, en este caso no está en un archivo, sino que está en una cadena, me da un mensaje cifrado, que lo he cifrado con estos parámetros, luego yo me tengo que crear mi objeto zipper con estos parámetros y este mensaje lo tengo que descifrar. Luego, esto eran 8 o 10 líneas de código, no tenía más. Pues nada, ese también os lo paso en el proyecto, pero que repito que ya lo hicimos en su día. Es que lo hicimos hace poquitas semanas. Yo daba el main, este main lo daba yo, ¿vale? Bueno, este main
no era la solución en sí, era todo. Era lo que yo utilicé para encriptar, para cifrar, y después, es decir, estas líneas de código no estaban, ¿vale? Estas líneas de código no estaban, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo primero lo encripté, que en este caso el mensaje era mi nombre, ¿vale? Y eso, el resultado de la encriptación era lo que yo daba aquí en esta llamada, ¿vale? Luego, esto realmente no lo daba, ¿vale? Ese era el examen. Y bueno, pues básicamente yo me creo una clase encriptadora yo le doy lo que tengo que encriptar y la contraseña, todos los parámetros ya lo daban en el enunciado y llamaba al método desencriptar. En la clase encriptadora hay un método de encriptar y otro de desencriptar, pero el encriptar no habría que hacerlo, solo habría que hacer el desencriptar, ¿vale? Y el resultado del desencriptado pues lo mostrabais por pantalla. Realmente lo chulo era esto. Este método no habría que hacerlo, ¿vale? Sino el que habría que hacer es el desencriptar, ¿vale? El desencriptar lo primero que hace es llamar a un método crear clave pasándole la contraseña, ¿vale? Que era el secret key que debería de devolver. Porque yo le he decidido hacerlo en dos métodos, pero también lo podía haber hecho en un solo método. Bueno, pues aquí tenéis el crear clave. Pues nada, pues me creo mi clave, la paso a vector de bytes con el UTF-8 y lo meto en un vector de bytes. Le paso mi mensaje, ¿vale? Con el SHA1, es SHA1. Lo copio en un bloque, de 16, tal, lo de siempre. Me creo mi objeto secret key y es lo que devuelvo, ¿vale? Con el algoritmo AES. Que os digo, todo esto, tacatá, 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 os lo digo, ¿vale? Bueno, esto no lo decía, ¿vale? Pero al ver la cadena que tenéis que descifrar, está claro que eran caracteres alfabeto occidental, ¿vale? Y después teníamos el desencriptar, que lo que ya digo, el primero que llamaba era al crear clave para generar su clave. Luego se creaba su objeto zipper con el algoritmo que os he dado, con el ECB y PKCS5, etc. Se creaba en este caso su objeto zipper con el modo de desencriptar y la clave que ha generado. Y pues nada, hacía el proceso de desencriptado y lo que desencriptaba pues lo volvía. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Ninguna? No sé si se me escucha, ¿me escucháis? Se te está escuchando ahora mismo, Daniel, pero súper bajo. Muy bajito. Es que he cambiado de ordenador y aquí. No, pues. No. Sí, muy mal, ¿no? Ahora un poquito mejor. Vale. Si queremos, sí, bueno, en este caso es lo que has dicho, que el código, como se veía que era código en castellano, pues hay que poner lo del el UTF-8. Si queremos el código que no sea castellano, simplemente no se pone nada, ¿no? Esa era la única A diferencia. ese paso concreto sí. Bueno, no, digo si lo que quiero es, por ejemplo, encriptar. Si lo que quiero encriptar y que el código sea el que sea, que no sea código UTF-8, simplemente en esa Bueno, línea pues no en pongo este nada. caso, En el este proyecto caso sí. también obtenéis la parte de encriptar. Si queréis le echamos un vistazo, aunque no formaba parte del examen. Es que yo, cuando hago el ejercicio encriptar con código no legible, no me sale bien. No No. sé. Es que para el proceso de encriptar no basta con el UTF-8, sino que hay que hacer la parte esta del base 64 que te encode. Sí, eso también. ¿Vale? Por lo demás, sí, que cuando lo pasas por primera vez, le pones lo del UTF-8, sí. Pero además de eso, después del do final, para convertir de cadena de bytes a un string, tenías que hacerlo así, tenías que poner esto. Sí, pero digo, si quiero que el texto encriptado no sea UTF-8. En este caso, pues ya digo, aquí no habría que poner el UTF-8 Solo quito eso, y ¿no? aquí simplemente era bytes encriptados punto to string o algo así, era No, la a veces. conversión directa, no me acuerdo, en alguno de los ejemplillos lo tenéis.
Vale, vale, vale. El primer día que hicimos los ejemplos con DDoS-main, ahí teníamos casi todas las casuísticas. No recuerdo ahora mismo qué línea de código era, pero era bytes encriptados.toString o algo así, ¿vale? Era una línea más sencilla, en la que directamente convierte la string. Vale, vale, pues lo busco entonces y ya está. Ya te digo, me daba problemas, lo codificaba y luego al intentar desencriptarlo como prueba no me salía bien. Entonces, ya está, lo miro. Si dices que en algunos de los vídeos está puesto, pues me lo vuelvo a bichar para atrás y ya está. Sí, pero vamos, que yo te lo... pónmelo en el foro, ¿vale? Cuando ponga si no me he acordado yo, cuando ponga en el hilo de esta sesión, cuando dé el proyecto base y el vídeo, si no lo pongo yo también, la línea de código esta, la línea 66, directamente os pongo, mira, la pregunta que surgió en la línea 66 sería, si no quiero que sea en caracteres tal, esta línea. Si no me acuerdo, me lo recuerdas tú. Y yo Vale, te vale. busco una línea, si es una línea de código. Sería entonces la 64 sin el UTF-8 y la 66 cambiar con el otro, pero que yo lo busco, ya está. Que simplemente que ando un poco desajustado de horarios. Así Vale, que vale, ya, perfecto. se me van Venga, las pues, cosas. entonces no te la pongo. Si tú no te acuerdas, o sea, si No, no la encuentras, me lo dices. no te preocupes, yo lo busco. Si no lo consigo, te mando, lo cuelgo en el foro, te mando un correo, lo que sea. Pero ya me encargo yo. No te preocupes, gracias. Venga, perfecto. Chicos, más dudas. Hoy es el último día antes del examen. El examen que lo tenemos el miércoles, ¿puede ser, o el martes? El miércoles, El miércoles. miércoles. Es que el martes tengo programación. El martes que viene no tenemos clase. O sea, no tenemos videoconferencia porque estoy haciendo el examen a los de programación. Fran, yo te quería pedir si pudieras pasar el proyecto base de este examen, Vale, tal cual estaba, tal cual vale. se lo encontraba para hacer un simulacro con Sí. tiempo y así. Vale, ¿Vale? perfecto. Vale. Vale, gracias. Si se me fuera de la cabeza, pues en el foro me contesta y dice, Fran, acuérdate de mandarme el proyecto base. Vale, gracias. ¿Cuántos ejercicios son, Fran, en total? Parecido a esto. Bueno, voy a cortar la comunicación ahora sí con 2 minutillos